Academia Mexicana de Ciencias. Gracias. 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 Bueno, pues buenos días, muchachos. Me da mucho gusto que estén aquí y les agradezco su presencia en domingo en la mañana. Sí, bueno, también. Gracias. Miren, vamos a conversar hoy sobre dos temas que me parecen fascinantes a lo largo de mi vida: los mayas y las abejas. Y ustedes saben que los mayas eran grandes sacerdotes, astrónomos, grandes matemáticos, pero hoy también les puedo decir que eran grandes entomólogos y siguen siéndolo. ¿Alguien sabe qué es eso de abejas que no pican? ¿Las adiestraron o qué habrán hecho los mayas? ¿Alguien sabe qué son abejas que no pican? Si hay colegas de la Facultad de Ciencias, seguramente sí, pero mis compañeros de prepa, del bachillerato, ¿alguien sabe? ¿Sí? Justamente, abejas sin aguijón, que en la historia de la evolución caminaron por otra ruta, son endémicas, son nativas de las zonas intertropicales del mundo, son las más comunes y no viven tan estresadas como las abejas europeas, como Apis mellifera. Levanten la mano quien haya alguna vez probado mieles de abejas que no pican. Y les voy a decir que los mayas aseguran que esta miel viene de una barca que en el cielo tiene Chac, el dios de la lluvia, en donde él es como una piscina, en donde él nada, en esa barca, y está llena de esta miel. Y las abejas lo que hacen es bajar hasta sus colmenas pequeñas gotas y nos las regalan a los humanos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de estas abejas y de qué son y cómo las han cultivado y cómo las siguen cultivando los mayas. Tengo muchos años, más que los que ustedes tienen de vida, de estudiar, pues muchos más que esos, de estudiar los libros jeroglíficos mayas. Y hay una sección que yo sabía que se llamaba sección de las abejas en el Códice Madrid o Códice Trocortesiano. Y cuando yo preparaba mi tesis de doctorado, decía yo, ¿qué es esto? ¿Cuáles abejas? Parecen arañas, tarántulas, marcianos. ¿De dónde están las abejas? Decía yo. Bueno, esta investigación surgió con esa pregunta: ¿cuáles abejas? ¿Dónde están las abejas? Y bueno, empecé a leer, como hacemos todos, y empecé a encontrar un libro de 1910. A mí ya también me parecía muy viejo cuando lo empecé a leer, pero ahora mucho más, 100 años. Y decía yo, y este señor Tozer, que es un referente en la antropología de los mayas, escribió un texto que se llama Las figuras de animales en los códices mayas. Y ahí él lo que hizo fue estudiar distintos animales y entre ellos, espérenme, no sé cómo señalar. Ahí está. Y entre ellos esto. Y decía, esas son abejas. Dije, bueno, pues voy a leerlo, ¿no? Y empecé a leerlo y empecé a ver estos dibujos. Y decía, esta especie es Melipona fulvipes. Decía yo, ¿cuál? Hay pobres abejas. Decía yo, ¿qué es esto? Y empecé a averiguar, y ese es el nombre viejo. El nombre nuevo, o sea, es una denominación antigua, es Melipona beckei o Melipona beckei. Y empecé a averiguar, y los mayas la llaman Xunancab o Coolelcab, es decir, la dama de la miel.
la señora de la miel. O sea, hay como, todos somos mujeres, pero hay algunas que son señoras, ¿no? Entonces, bueno, esta es Shunankab o Kolelkab. Y esto es una denominación actual. Y bueno, en una visión general de los himenópteros, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde están las abejas y por qué no pican? Bueno, entonces todas estas son himenópteros. Y aquí tenemos Apidae, y en Apidae tenemos Apini, que esto es Apis mellifera, Meliponini, Bombini, que es lo que nosotros en mexicano llamamos jicotillos, ¿sí? Ya sabemos. Y Euglosine, que estas son padrísimas, son las abejas, estas verdes azules metálicas, que son las que polinizan orquídeas. Bueno, oigan, a ver, espérenme. Levanten la mano quiénes son chavos de CCH de prepa. Ok, ya todos cursaron biología, ya saben de qué estoy hablando. Bueno, no que aprobaron, de cuerpo presente, aunque sea, pero sí saben de qué estoy hablando, ¿va? Hay jóvenes de secundaria. Entonces ya, o sea, sí, bueno, chavos, ustedes llevan biología, han llevado biología, sí saben más o menos qué estoy diciendo. Bueno, si no, luego me dicen, ¿sí? Pero lo que sigue sí está fácil, bueno, porque yo también aprobaba y reprobaba biología en la prepa. No pasa nada. Bueno, pues hasta vivo y como hablando de abejas, imagínense. Y bueno, ya, Meliponini. Entonces, las meliponas son abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón son insectos que viven en sociedad, por eso se llaman eusociales, es decir, son abejas que tienen clases sociales, hay una reina, obreras y zánganos. Y vean en dónde están, son de las zonas intertropicales. Podemos decir desde una perspectiva biológica que lo normal en el mundo, por sí solos, sin intervención humana, es que las abejas vivan en las zonas intertropicales. Después vamos a hablar un momentito de las abejas mediterráneas, que se cuecen aparte. La diversidad, en el mundo hay casi 500 especies y al menos 300 están presentes en América. En México se conocen más de 11 géneros y 46 especies. Digamos, desde una perspectiva cuantitativa, son las más comunes, pero tal vez sean las menos conocidas. Su papel, que produzcan ceras y mieles, eso es secundario. Lo fundamental, lo esencial, lo que hay que salvaguardar es su función como polinizadoras. Y son polinizadoras de la flora nativa con la que han coevolucionado en los últimos millones de años. Eso es lo normal en ellas. Si nosotros vemos una foto satelital del área maya, que esto es lo que estamos viendo, el área maya, que es un área donde se han hablado más de 30 idiomas emparentados entre sí, que llamamos idiomas mayas, y que abarca toda la península de Yucatán, Belice, Guatemala, porción de Honduras, del Salvador y una parte de Tabasco y de Chiapas. Esa es el área maya. Y en esa área maya hay al menos 20 especies. En el estado de Yucatán, que ustedes saben que es más o menos esta parte, hay por lo menos 14 especies. Y en esas 14 especies se han cultivado por los mayas en los últimos 2000 años por lo menos 4 especies, 5.
No importa tanto los nombres científicos que los podemos leer, Escaptotrigona pectoralis, trigona, nanotrigona, perilampoides, plebeya frontalis y nuestra reina Melipona beckei. Todas tienen denominación en maya. Bueno, yo habiendo aprendido todo esto, hace años, ya casi 10 años, tuve la oportunidad de ir a un colmenar, no apiario, colmenar, porque apiario es de Apis, de un indígena maya monolingüe, que no habla español, escondido en el corazón de la selva maya. Él se llama Francisco Puc Cahuil, es decir, es un nombre maya. Vamos a ver el oriente del estado de Yucatán, para que si ustedes se ubiquen, este es el estado de Yucatán, y esta parte es la que se llama el oriente. Y en esta zona tuvimos que entrar, es camino de brecha, fueron casi 2 horas por camino de brecha, las distancias son otras, pero en camino de brecha es difícil. Fuimos ahí un grupo de investigadores donde el tránsito local, muy esporádico, es este. Y aprovecho para decirles, chavos, vean el privilegio de estar en una universidad y en una ciudad. Vean la vida de él y la vida de ustedes. Bueno. Entonces, estos eran los caminos que había que seguir, y como Caperucita, ¿cuál tomaba yo? Porque, o sea, gracias a que llevábamos guía, y de pronto entramos a la casa de don Francisco y era como una entrada en el túnel del tiempo. Los vestigios arqueológicos muestran que los mayas prehispánicos vivían en chozas de bajareque con sus techos de palma se llama guano, porque así lo denominan, de palma de guano, y que la planta es ovalada y que toda la vida se hacía hacia afuera. Cuando yo entré y vi esa casa maya, pues lo sentí como un túnel, un viaje en el túnel del tiempo. Y está sobreexpuesta la foto, pero lo que quiero que vean es el colmenar. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Este es el colmenar. Y dice yo, ¿cuál colmenar? Todos sabemos que los colmenares, los apiarios, son cajas cuadradas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estos troncos apilados, unos encima de otros, les llaman jobones. Jobón, no jabón, jobón. Jobón, que son troncos ahuecados, cerrados por los dos lados. Y el colmenar se llama la casa de las abejas, Nail Cab o Nahil Cab. Cab es un término que implica abeja, colmena y miel. Quiere decir lo mismo. Entonces, el contexto es el que da el sentido del uso. Entonces, estamos viendo el colmenar y las colmenas. Y nos fuimos acercando. Y al acercarnos, vimos este pequeño orificio en la entrada. Y al acercarnos más todavía, vimos que en la entrada de cada una hay una abeja guardiana que está siempre viendo hacia afuera y salvaguardando la colmena de intrusos. Y entonces don Francisco, llevábamos intérprete, don Francisco le dijimos, ¿nos abre por favor una colmena? ¿Qué creen? No tienen panales hexagonales. Vamos a verla por dentro. A mí, bueno, esos momentos, fíjense que los mayas la consideran sagrada. Bueno, ya les platiqué algunas cosas, pero esos momentos, éramos un grupo grande con estudiantes y todo, y cuando abrimos la colmena, no sé qué tienen estas abejas, baja uno el tono de voz y habla uno quedito, con mucho respeto. ¿Por qué? Y siempre pasa lo mismo, ¿eh? Pero bueno, vamos a abrirla. Y entonces se acerca uno y dice uno, ¿qué es esto? Hasta que ve uno, son unas calabacitas de cera oscura,
Mis padres usaban cera de Campeche, que es la cera específica que producen estas abejas, y es una cera oscura, cafezosa, bueno, la están viendo, y viven en calabacitas donde guardan el polen y la miel, pero no pica. Entonces nos acercamos, vean ustedes la colmena, y ahí empezamos a verlas. Este es un close-up de una de ellas. Bueno, los mayas la han considerado sagrada, le llaman Xunancab, clasificada en el mundo científico hasta 1831 por Bennett, y le llamó Melipona beckei o beckei, como le quieran decir. La abeja maya es muy parecida a Apis mellifera, muy, muy parecida. Mide, digamos, 1 centímetro de largo, tiene franjas amarillas con negro. Las alas no rebasan la punta del abdomen. Sus ojos son gris verdoso, tiene un tórax con vellosidades blancas que se ponen anaranjadas en el nacimiento de las alas. Pues como cualquier himenóptero tiene 3 pares de pata, y el tercer par de patas tienen la tibia negra, la corvícula. Las obreras se distinguen de los machos y de la reina. Aquí estamos viendo en apareamiento un macho con la abeja reina. Aquí está este es el zángano, la reina suele ser pequeñita y aquí están las obreras. Se parecen mucho en su cara. Bueno, no tienen cara, pero yo les digo que tienen cara, perdón. Aquí hay colegas de ciencias, bueno, perdón. Soy historiadora, entonces, bueno. Entonces, en las... perdón, me tengo que regresar. Ya. La reina es esta gordis que no puede salir jamás de la colmena. Su vida es estar depositando huevos diario en las celdas de cría. Y como ustedes saben, las obreras salen a recolectar ceras y mieles, y al hacerlo están nutriendo la colmena. Entonces, todas trabajan en el interior de la colmena por la colmena. Una colmena habita en un espacio natural, en las selvas, o artificial, en los colmenares, que se llama jobón. El jobón es un tronco hueco natural o un tronco ahuecado artificialmente por la mano humana. Si nosotros lo vemos por dentro, vamos a encontrar 3 áreas muy claras, que es la zona de almacenamiento compuesta por miel y polen, la zona de cría, que se llama involucro, y una zona de desechos, Y todo está sellado, perfectamente sellado. Los cántaros de miel son muy interesantes porque, bueno, aquí estamos viendo unos como tienen la miel, les llaman cántaros o calabacitas en maya yucateco. Y aquí vemos la cámara de cría, que está rodeada por una doble capa de cera que se llama involucro, y el involucro es termorregulador. Entonces, los bebés en el cunero tienen que estar, son las larvas, no hay bebés, ¿verdad? Las larvas están en una temperatura controlada. Entonces, bueno, estos son vistas cercanas. Los mayas dicen que la cámara de cría tiene capas superpuestas, y cuando explican cómo son, dicen, pues son iguales a las capas del cielo, porque dicen que el cielo tiene 13 capas, o a un montón de tortillas.
Sí, pero ya entendieron cómo es la imagen, ¿no? Y gráficamente lo ven. Los sacerdotes mayas que todavía se conservan, les dice uno, oiga, ¿y cuántas capas tienen las colmenas? Y se me caen las colmenas, puede ser horrible ser tan tonto, porque me dicen, pues 13, igual que el cielo. He visto varias colmenas maduras y les cuento las capas y tienen 13. Entonces, bueno, eso es fascinante, ¿no? Siempre corren paralelas al piso. Entonces, he visto colmenas que han sido trasladadas y tienen unas capas así, horizontales y unas verticales. Bueno, la reina deposita los huevos fecundados y de cada celda emergerá otra abeja, pero notan ustedes claramente cuál es la reina y las demás. Shunankab es una abeja de metamorfosis completa, es decir, del huevo fecundado va cambiando a larva, a ninfa y eclosiona, sale como abeja. Entonces, esta transformación es extraordinaria entre las abejas. Para los mayas, les reitero, es una abeja sagrada, por su origen, por su historia, por su destino, por su ámbito y por su residencia. Es el único animal que ha vivido en el ámbito doméstico entre los mayas todo el tiempo, antes de que se inventara la agricultura y antes de la invención de la cerámica. Me van a decir, ¿cómo sabe eso? Bueno, ahorita les platico. La palabra de la miel es cab. En maya yucateco se llama Xunancab, Colelcab, también le dicen abeja del país, Colmenacab, Santocab, Joboncab. Entonces, son distintas denominaciones y con todas estas denominaciones la distinguen cualitativamente del resto de las abejas, del resto de las especies. Hay unos relatos, son varios, ¿no? Pero ahorita nada más les voy a presentar esto. Dicen los mayas actuales que Dios puso a las abejas en la tierra, puso Xunancab, Ejol, Kansas, Shikbol, Tzotzz y demás. Son como todas las diferentes razas de la humanidad. Ya sé que los humanos no tenemos razas, pero bueno. Los mayas son como la Colelcab. Los españoles vinieron y pelearon contra los mayas. Lo mismo pasó entre la abeja americana, o sea, Apis mellifera, y Xunancab. Bueno, cuentan que hay una pugna entre estas abejas, entre las abejas nativas y las abejas europeas. El Chilam Balam de Chumayel, un libro sagrado maya, dice que cuando se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas, la pequeña Cozumel fue la flor de la miel, la jícara de la miel del primer colmenar y el corazón de la tierra. Los mayas han cultivado la Melipona beckei desde hace más de 5 siglos. Y lo sabemos, bueno, por distintas evidencias. Y los mayas dicen que el destino de la Xunancab es nuestro propio destino. Si se acaban las abejas, se acaba la humanidad. Bueno, esta es una abeja de cerámica de este tamaño que se encuentra en el Gran Museo del Mundo Maya. Y bueno, esta es una foto. Los mayas distinguen dos zonas donde puede uno vivir. La zona Alac y la zona Balché Kaash. Es decir, me regresé uno. Sí, perdón. Bueno, los mayas dicen que nosotros somos de un ambiente doméstico, igual que la abeja,
y toda la naturaleza es un ambiente de monte. Bueno, ¿cómo se hace un jobón? Un jobón se hace con instrumentos muy simples y hasta la fecha se siguen haciendo y se ahueca el tronco. Aquí está don Francisco ahuecando un jobón y los tapa con tapas de madera, pero hay tapas arqueológicas de piedra. Aquí están los jobones y estas son colmenas que usan tapas para tapar jobones. Bueno, y los arqueólogos en la zona de Cozumel y de la costa oriental habían encontrado 360 panuchos, les dicen panuchos, 360 panuchos, como a una distancia de 60 centímetros, en una zona de más de 30 metros. Y decían, ¿qué es esto? ¿Qué fue esto? Un colmenar que se deshizo ya el tronco y nada más quedaron las tapas. Bueno, este es el colmenar prehispánico, este es un dibujo reconstructivo y aquí están viendo con una pluma el tamaño de los panuchos. Véanlos, cómo los encontraron los arqueólogos. Y hay en el mejor cenote del área maya, en Calica, donde hay una fábrica de cal, estos jobones. A principios del siglo XX todavía había colmenares de este tamaño en las haciendas enequeneras del Porfiriato. Esta es una foto obviamente antigua, pero esto les da la pauta para que vean de qué tamaño era el colmenar. Y en el Museo de el Palacio Cantón en la ciudad de Mérida se encuentra esta pieza. Que vean, aquí tiene dos colmenares, aquí está un dios descendente y aquí lo que trae en la mano que es el involucro. ¿Se fijan las celdas de cría? Vean. Aquí está, se dan cuenta, la mano de don Francisco con el involucro, la cámara de cría, y aquí está el dios maya con la cámara igual. Hace unos años, unos arqueólogos polacos en Guatemala encontraron en el interior de un edificio esta pieza y la publicaron en una revista diciendo, es un tambor. Oigan, gracias por coincidir conmigo, porque, no, claro, entonces les escribí, eran unos chavos de doctorado y les dije, para nada. ¿Qué estamos viendo? Un jobón, claro, estamos viendo un jobón. Y entonces, bueno, escribimos un artículo y demás. Este es un colmenar en Campeche. Y una de las cosas que volvían locos a los arqueólogos de Calica, donde encontraron los panuchos estos de piedra, era que no había un solo tiesto de cerámica. Cuando no hay cerámica, en arqueología es muy difícil fechar culturalmente un objeto. Y me decía el arqueólogo, ¿por qué no hay? Dime por qué no hay, sí se desesperaba, ¿no? ¿Por qué no hay evidencia de cacharros, de pedazos de tepalcates? Y le decía yo, te voy a decir por qué. Porque en todas las comunidades tradicionales cosechan la miel así de simple, fíjense. Abren el tronco, lo pican con una varita, inclinan el tronco y reciben en una jícara, no en bueno, ahora ya a lo mejor lo hacen en vasos de plástico, pero todo lo que yo he visto de los colmeneros tradicionales monolingües
siempre usan jícara para recibir la miel, siempre. Y bueno, ahora vamos a regresar al códice. El códice está en España, está en el Museo de América. Es un fragmento separado en dos partes. Aquí lo vemos cerrado. Y en la vitrina, bueno, ahora ya está en condiciones especiales. El anverso y el reverso están paginados y les decimos que van de la página 1 a la 112. Está dividido en dos secciones, pero fue escrito por varios escribas. Los códices mayas son como una revista, en donde hay diversos autores. Vamos a pensar en una revista científica para no vernos mal, en Universum. Una revista científica en donde diversos autores escriben una parte de acuerdo a su especialidad y ponen imágenes. Eso es un códice, como si fuera una revista, con temáticas diferentes. Aquí se han encontrado por lo menos 9 escribas en este documento y la sección de abejas está hecha, bueno, hay 2 secciones de abejas por 2 escribas. Uno en una página que le decimos 80B y otra, el primer entomólogo de América, especialista en meliponinos, la hizo estas 10 páginas, de la página 103 a la 112. Y vamos a ver qué escribió. Explicar el contenido del códice me llevaría a una sección y no los voy a torturar con eso. Pero hay pedacitos, ¿saben cómo qué son? Como consultas de augurios, como si leyéramos nosotros ahora nuestro horóscopo. Así, y hoy, ¿cuál es mi destino? Más o menos, ¿no? Esa sería la idea. Pero el destino está asociado con abejas. O sea, los augurios no son de novios, sino de abejas. Bueno, ¿cuántas abejas están representadas en el códice? Más de 40. Y cada una parece un retrato. No son iguales, o sea, no les escriben como si fueran idénticas todas. Y lo que hacen los escribas mayas es dibujarlas como si fueran cubistas antes del cubismo. ¿Qué quiero decir? Que juntan distintas vistas simultáneamente y las plasman en un solo plano. De tal manera que tenemos una vista dorsal, vistas laterales, vista frontal y vista lateral y ventral. Vamos a ver. ¿Sí entienden que hay distintas vistas? Bueno, ahora vamos a ver cómo le hacen los escribas. Los ojos compuestos de las obreras, que es lo que están representadas, miren cómo los pintan. ¿Ya vieron los ojos y cómo los ponen ellos? El clípeo es el escudo que nosotros le podríamos decir, ya sé que no tienen, nariz, ¿no? Las áreas entre las antenas, vean cómo la dibujan los escribas. Entonces aquí tenemos ojos compuestos, clípeo, el área supraantenal, el labrum, o sea, los labios, que tampoco tienen. Pero así las van viendo. Las antenas, ¿ya vieron las antenas? Y entonces, vean un dibujo, una foto y un dibujo maya. ¿Se fijan qué precisión? A tal punto que, que las distintas secciones de las antenas las dibujan. Y esta parte también que hace una especie de codo, que es con lo que se mueven y se orientan las abejas, también lo registró el escriba maya. Las patas tienen vellosidades y el escriba maya las dibujó. Desde fémur, tibia y hasta tarsos. Entonces, la vista frontal de la Melipona beckei
incluye, por una parte, el rostro, digamos, incluye las antenas y las patas delanteras. El abdomen, que correspondería a la vista dorsal, tienen los distintos terguitos marcados y las vellosidades de los terguitos las marca el escriba maya. La vista dorsal, o sea, si la vemos, digamos, toda la espalda, la podemos reconocer aquí. Y las vistas laterales de las alas de las abejas, parecen solo 2, pero realmente son 4 que están enganchadas y vuelan simultáneamente para tener mejor vuelo. Entonces, hasta las venosidades de las alas, que solo se ven con microscopio, las marcan los escribas mayas. Y entonces aquí vemos la vista lateral. Además, la abeja reina puede ser virgen o fecundada y ovopositando. Si la abeja reina es virgen, esta es virgen, está chiquitita, y esta ya está fecundada y está ovopositando. ¿Alcanzan a ver el huevito blanco? Y en el escriba maya. Entonces, la vista ventral, ¿les gustó eso? Sí, ¿verdad? Es impresionante. La vista ventral, o sea, la estamos viendo por abajo a la abeja, y esta abeja que es reina virgen o reina ovopositando. ¿Cómo entonces dibujaba el escriba maya? Pues dibujaba así, miren. La cara, la parte dorsal, la parte ventral, la parte lateral. Ahora sí ya ven la abeja maya. Y dice uno, pero qué claridad de dibujo. Y qué precisión. Es muy preciso, se fijan, muy detallado. Pero yo al principio decía, ¿qué tienen aquí atrás? Pues decía yo, ¿es el jobón? Claro. Y decía yo, pues es la abeja guardiana. Estaba yo muy equivocada. Esta era la imagen que yo creía, porque, bueno, la proporción en el arte maya lo que destaca es la importancia, no la perspectiva. Entonces decía yo, ¿quién está retratada ahí? Decía yo, pues es la abeja guardiana. Pues no. ¿Y por qué supe que no es la abeja guardiana? Porque las abejas obreras no son fecundadas y no tienen la posibilidad de ser fecundadas. Entonces, no son abejas obreras, son abejas reinas vírgenes o fecundadas. Y vemos otra vez abejas y el interior del jobón, y a veces los escribas mayas hacen dibujos de rayos X. Y entonces lo que estamos viendo en el interior es un jobón, ahorita les voy a explicar, es la parte externa del jobón y el interior de la colmena. Me van a decir, vamos a ver. En el interior de la colmena, ya vemos aquí, todos estamos viendo las capas superpuestas de la cámara de cría, del involucro. Y entonces vemos, aquí tenemos a un dios maya. Estas son los potes de almacenamiento, las calabacitas. Y estas son las capas superpuestas de las celdas de cría. Alguien podría hacer el favor de contar cuántas rayitas hay en el recuadro rojo y cuántas capas en el recuadro de la foto. Trece.
Bueno, entonces vemos cántaros de miel. Ah, y hay otra cosa que es interesante. Estos son los filamentos. Híjole, en esta foto no sé si se ven los filamentos. Casi no se ven los filamentos. Hagan de cuenta que son como los alambres que sostienen la estructura de la colmena por dentro para que no se vayan a lastimar cuando hay un huracán y se mueven y se caen. Bueno, ¿ven? ¿Les parece ahora sí ya lógico lo que están viendo? Bueno, las celdas de cría con las capas superpuestas y a veces está el dios con estas capas superpuestas, así. Se alcanzan a ver todo, ¿verdad? Sí entienden claramente. Bueno. Y por ejemplo, aquí están los mayas con su instrumento para abrir los jobones. Y la división de colmenas es como sembrar colmenas, que así se dice, es cuando están sacando celdas superpuestas y las ponen en otro. Y esta es una casa de las abejas, en donde el techo en forma cubista está representada así, el caballete de guano. Luego vemos los jobones superpuestos que están aquí retratados. Este es otro colmenar antiguo. También este otro. Este es un incensario arqueológico. Esta pieza, bueno, viajó hasta París. Aquí vemos las otras representaciones. Díganme, este dios que trae colgado en vez de collar. Un jabón. Y hay otras representaciones de otras abejas, como la Shakshik, Trigona nigra. Ay, guarden, ese celular. Bueno, y las conclusiones. La apicultura, entonces, es una práctica mediterránea, forzada e introducida en el resto del mundo. La meliponicultura es una tradición milenaria en Mesoamérica, en América, en África, en Asia, en Oceanía, que cultiva meliponinis. La meliponicultura maya tiene tres formas. Una que es la recolección, otra es la extracción conservacionista y otras son los meliponicultivos. Los cultivos de meliponinos mayas se hacen en troncos ahuecados artificialmente, que es una tradición prehispánica, en ollas de barro, en jícaras y en el siglo XXI en cajas de madera, como si fueran cajas de zapatos, pero de madera. Miren, aquí las ven. Y hay unos salvajes que le llaman a las cajas de madera cajas racionales. Bueno, pues han de pensar esas cajas, ¿no? Y vean, en Yucatán hay esta mezcla de apicultura y meliponicultura. Las mieles de Yucatán tienen denominación de origen de Apis mellifera, pero ahora la miel de Melipona beckei, la última vez que supe, el litro está en 1,200 pesos. Es una miel que no se usa para los hot cakes del desayuno. Ellos la usan para comer, para ofrenda y como remedio. Por ejemplo, dicen que los bebés que no hablan, los chiquititos que no hablan nada, les ponen un poquito de miel en el paladar y se sueltan hablando. O siempre se los advierto a mis alumnas que las chicas que no se pueden embarazar toman miel una cucharada de esta miel y al mes siguiente están embarazadas. Yo les aviso. Bueno,
Pero piensen que en las comunidades indígenas no tener hijos a la edad de ustedes ya es un problema. Tienen embarazos muy, muy, muy jóvenes, de 13, 14 años. Bueno, pero ya, eso es aparte. ¿Qué podemos nosotros decir en conclusión? La melicultura maya es una práctica cultural estructural de larga duración que se inscribe dentro de su patrimonio cultural inmaterial. Incluye las abejas en concreto, las colmenas, las castas, el ciclo biológico, los nidos, los productos y el contexto natural. Pero a nivel cultural implica voces, conceptos, saberes, prácticas e imaginarios. La melicultura maya incluye meliponinos, bombini, apinini y vespoidea, avispas. Ellos las clasifican como todos los insectos productores de miel. Es que voy a cambiarla, pero iban a sacar una foto y es horrible cuando le pasan a uno eso. Bueno, la miel son insectos eusociales que producen y almacenan miel. Entonces, CAP incluye abejas nativas sin aguijón, algunas avispas, abejorros, abejas de las orquídeas y abejas europeas. La meliponicultura maya, entonces, incluye meliponicultivos y los jobones tienen marcas y dicen los mayas monolingües que cada jobón está marcado con una cruz que simboliza el eje del universo, que cada colmena está situada simbólicamente en el centro del mundo y que también se comunican con el cielo. Por eso es que pueden bajar las abejas pequeñas gotitas de miel de la canoa de Chac. Entonces, el meliponicultivo maya en Jobones es parte del patrimonio cultural inmaterial de los mayas. Muchas gracias. Oigan, se van a caer. Antes. Bien. Tenemos el tiempo limitado por un evento que va a haber en este recinto ya en breves instantes, pero no quiero dejar pasar esta interesantísima conferencia de la doctora Sotelo sin darles oportunidad. Vamos a dar paso a 3 preguntas, solamente 3 preguntas. ¿Alguien que quiera hacer la primera? ¿La segunda? Y la tercera. Muy bien. Seguidamente, si no hay preguntas, viene para mí un momento que siempre me ha resultado muy importante, muy emotivo y muy honroso. Tengo conmigo una carta de agradecimiento que la Academia Mexicana de Ciencias, por mi conducto, le hace entrega a la doctora Sotelo. Dice lo siguiente: doctora Laura Sotelo Santos, es para mí muy grato agradecer a usted, a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias, su participación en el programa de divulgación científica Domingos de la Ciencia. Estoy seguro que el esfuerzo que usted realizó al impartir su conferencia, el manejo de las abejas que no pican entre los mayas, en la sede del Museo Universum, el día 24 de marzo del presente año, redundará en beneficio de la población mexicana. Pues le hago entrega, doctora Sotelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entregarle gracias. En este momento, por favor. Gracias. Por favor. También Universum tiene para la doctora este reconocimiento. Y dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Universum, Museo de las Ciencias, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Laura Sotelo Santos por su participación en el programa Domingos de la Ciencia con la conferencia El manejo de las abejas que nos pican entre los mayas.
doctora Sotelo, pues nuevamente me complace hacer la entrega. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de veras. Claro que sí. Aquí está. Gracias. Esta vez también. Uy, bueno. Como dicen ustedes en las prepas, se rayó la doctora, ¿verdad? Bueno, pues miren, ¿por qué razón? Porque le voy a hacer entrega del cartel, en donde por supuesto aparece su conferencia, que suelen estos documentos ser parte de los archivos que nuestros ponentes, nuestros investigadores conservan con bastante cuidado. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Solamente quiero decirles algo que allá afuera comencé, lo reprendo en este momento. Este programa Domingos de la Ciencia es de libre acceso. Y Las preguntas. Fíjense que tengo una aplicación gratuita de realidad virtual y realidad aumentada para dispositivo móvil. Es una aplicación bilingüe de meliponicultura maya. Está diseñada para las comunidades indígenas, no para ustedes chavos de prepa que están muy privilegiados, sino para jóvenes monolingües en comunidades aisladas para sus dispositivos móviles, que sí tienen, aunque no tengan internet. Entonces, pueden ustedes bajen. La aplicación se llama Abejas Mayas, está en iOS y en Android. Abejas Mayas, ustedes van a reconocer el icono porque es el del códice, el que ya aprendimos a leer, y con ese pueden ustedes cosechar miel, abrir un jobón, viajar adentro de la colmena, etcétera, y ver por dentro una colmena con realidad virtual. Bueno, bájenla, Abejas Mayas. ¿Y nos da tiempo de las preguntas o ya no? Rapidito. A ver. Tres preguntas. A ver, ¿quiénes habían levantado la mano? A ver. 52 días. ¿Mandé? Sí, gravísimo, en peligro gravísimo de extinción, y por eso es que me interesa que en las comunidades se cultive, porque es una manera de contribuir a la restauración de la flora nativa. Gracias. ¿Qué más? Dígame. Bueno, entre los mayas, ¿quiénes eran los que hacían justamente el cultivo de todos en los solares, en cada casa? Y hay ceremonias que sabemos en el siglo XVI que se hacían, ceremonias colectivas, estas anuales, así como si nosotros, ¿qué les diré?, festejáramos Navidad, por decir cualquier cosa, o el 16 de septiembre, había ceremonias que era precisamente de los apicultores, dicen las fuentes, o sea, de los meliponicultores. Entonces, era una recopilación importante, un acopio importante de miel, porque con eso se hacía el balché, la bebida se hace, el balché, la bebida sagrada de los mayas, que no es alcohólica, sino es psicoactiva. Entonces, pero el cultivo era generalizado y se usaba como remedio, y la cera era el resistol prehispánico. No había otra manera de pegar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Diga. Nos preguntan en la transmisión en vivo si se puede hacer como las colmenas en las escuelas en la Ciudad de México. No, porque viven solamente a menos de 1800 metros sobre el nivel del mar.
Si no, ya tendría yo aquí unas. No lo sabe Universum, pero ya lo tendría yo. Pero no hay, no se pueden tener. Y son ideales en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias del área maya o de menos de 1800 metros porque no son peligrosas para los niños, pero primero hay que obtener la flora que van a consumir y después las abejas, si no las mata uno de hambre. En los hoteles de gran lujo de la costa de Tulum, Cancún, ya saben eso, están comprándoles las colmenas a los campesinos mayas y las abren para que los turistas extranjeros las vean y las matan. Entonces la aplicación también tiene el objetivo de que si un gringo, un europeo, lo que sea, lo quiere ver, que las vea, pero en su tableta y no maltrate a las colmenas porque está la miseria en algunas zonas de Yucatán y de Quintana Roo, tal la miseria, que venden estas colmenas por unos cuantos pesos y como se abandonan las colmenas, piden otras estos hoteles de gran lujo. Entonces ese es otro tema difícil. Bueno, pero entonces en suma, en las escuelas o en los hoteles de gran lujo, en donde sea, a menos de 1800 metros sobre el nivel del mar, se pueden tener con alimentos previos. ¿Ya? Podemos conversar afuera, porque si no aquí tienen un problemón con la siguiente actividad. Vamos a ayudar todos. Muchas gracias por entenderlo.